Sepáis, porque respecto al programa, hoy solo hay, digamos, 2 ponencias y 2 grupos de trabajo. Y la otra cosa es una propuesta de la compañera Gloria Cabana, que obviamente tenemos que comentar aquí en el plenario a la gente que nos lo ha comentado de la coordinación de las jornadas, que básicamente a Ana y a mí nos ha parecido bien, pero nos parecía necesario comentarlo aquí y que las jornadas también lo expresen. Si no hay acuerdo, pues no se aprueba, y si nadie tiene algo en contra, pues se lleva adelante. Gloria lo que propone es, puesto que la gente del encierro de Manoteras va a ir mañana, sabéis que hay una manifestación contra la tala, bueno, de la que nosotros, mucha de nuestra gente está participando en esa movilización. La gente del encierro de Manoteras que quiere irá mañana a esa manifestación, y nos han planteado, bueno, a través de Gloria, que le gustaría llevar pues una pequeña pancarta con un texto del tipo de: las jornadas en defensa de la sanidad pública apoyan la lucha de la tala. A nosotros no nos parecía mal la propuesta, pero es de obligada comunicación a este plenario. Entonces, si el plenario no tiene problema, el texto será una cosa de ese estilo: las jornadas apoyan la lucha de la tala, o estamos con vosotras, o una cosa de este estilo. ¿Las jornadas o vecinas y vecinos? No, las jornadas, sí. Las jornadas en defensa de la sanidad pública están con vosotras en vuestra lucha. Era una manera también de darle difusión a las jornadas. Eso es lo que ha propuesto Gloria y lo que yo traslado. No hemos propuesto que la firma o que sea, en lugar de las jornadas, vecinas y vecinos. Gloria lo ha propuesto así y así lo comentamos. Entonces, ¿alguien tiene algún problema con esta propuesta? No, pues entonces encargaremos que alguien haga la pancarta, y mañana pues la gente del encierro de Manoteras la llevará a la manifestación. Gracias, Genaro. A ver, comenzamos esta segunda parte. Sigue la misma dinámica que esta mañana, es decir, son ponencias de vecinos y vecinas. Voy a presentar a las 2 personas que van a intervenir. Una es Concha Pérez. Yo creo que es bastante conocida por todos los que estamos aquí. Es miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública de la Sierra de Guadarrama. Quiero destacar que el esfuerzo que hace esta plataforma, porque imaginaros que son pueblos de la Sierra de Madrid, donde hay que llevar a cabo concentraciones, hay que llevar a cabo luchas y además coordinarse entre todos estos pueblos, y además coordinarse con el movimiento vecinal que estamos haciendo en Madrid. Es decir, que tienen un trabajo a considerar. Después también el siguiente ponente es Luis López, que también yo creo que es conocidísimo por todo el mundo, por todas las activistas. Es activista de Villaverde, lleva años en Villaverde y en concreto defendiendo la sanidad pública. Y no solamente eso, sino que también es trabajador del 12 de octubre, del Hospital 12 de Octubre, y conoce a la perfección cómo está el 12 de octubre y la situación que tienen allí, la situación del hospital y la situación de la clase del personal sanitario que allí está. Nada más. Buenas tardes. Gracias a todas y todos que estáis aquí. Da alegría siempre ver el interés por la sanidad pública y que estéis asistiendo a estas jornadas. La ponencia va a ser muy breve. Se compone de 2 partes. Una, cómo nos hemos organizado cada plataforma, cada colectivo. En este caso, pues me ha tocado a mí hablar de cómo nos organizamos nosotros en la Sierra de Guadarrama.
Seré breve porque disponemos de poquito tiempo. Después hay una serie de preguntas que nos han pasado, que las respuestas a estas preguntas no es una opinión personal mía, sino que nos reunimos los activistas que formamos el núcleo duro, llamado así quiere decirse aquellos que dedicamos más tiempo para valorar las preguntas que se nos hacían. Luego es una opinión de todos mis compañeros y compañeras. La plataforma Sierra de Guadarrama surge en el 2018 gracias a que ya había una serie de personas que estaban en colectivos sociales y en concreto una persona que es uno de los grandes activistas en defensa de la sanidad pública, que es Guillén del Barrio. Y comienza con una gran manifestación en la que se nos apoya por diferentes colectivos, tanto de mujeres feministas, de ecologistas en acción, de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda, para andar los 4,5 kilómetros que separaban el pueblo del Hospital General de Villalba, como sabéis, perteneciente al Grupo Quirón, véase Fresenius. Esa manifestación, en los pueblos es muy difícil movilizar a la gente, salió muy bien. De ahí surgió la pregunta de ¿por qué no continuar? Daba igual con cuánto músculo contáramos, siempre que hubiese un compromiso. Y lo hubo. Comenzamos 4 personas, que pocas veces estábamos los 4 porque uno de los compañeros trabaja en hospital con turnos de noche y otro compañero se desplazaba de otro pueblo. Pero hicimos un trabajo de pico y pala, esta mañana se ha empleado muchas veces esa palabra, de conseguir estar semanalmente en la puerta de un centro de salud, siendo la memoria de las personas, recordando y refrescando de dónde veníamos. Es fácil recordar que teníamos, es fácil recordar que nuestra médica de familia había sido durante muchos años la misma y por lo tanto en 5 minutos tenía una eficacia extraordinaria con nosotros, a que de repente ya no la teníamos. Al principio nos miraban un poco extraños porque el ser humano en general tarda en darse cuenta hasta que no le afecta directamente cuál es la situación real. Pero cuando te ven todas las semanas, dejan de etiquetarte como alguien que no dispone de un sofá en su casa o de demasiado tiempo para empezar a pensar que detrás había algo más serio. Comenzamos haciendo unas octavillas que vamos modificando hasta el día de hoy, con un recorrido de cómo se había ido cortando loncha a loncha el salchichón hasta llegar a los puntos que ya empezaban a ser visibles. Como estas reuniones se hacían semanalmente por la mañana, para captar a personas decidimos incorporar otro centro de salud por la tarde. Y tuvo éxito, porque por la tarde la gente que vuelve de trabajar y tiene un compromiso con la sanidad, pues se incorporó. Esto es extraordinario porque sumamos a compañeros que están aquí sentados, Tomás Alberich, que está por ahí, y otras compañeras y compañeros que hicieron más grande este pequeño grupo. Incorporamos el QR para que la gente pudiese poner reclamaciones desde muy pronto y a la vez sacamos el formato en una sola hoja. Hay personas por aquí sentadas que saben que en alguna de las reuniones llevamos la hoja para no molestar a los centros de salud con el famoso tríptico, porque encima les cargábamos. Y se empezaron a recoger muchísimas reclamaciones, es decir, empezó a tener un resultado visible. El norte que teníamos era ampliarlo a otros pueblos. Para eso teníamos un norte que seguimos recordándolo: ser humildes, generosos, no tener egos y entender el compañerismo como la antigua usanza, ir todos a una. En este momento hay 5 poblaciones que disponen de su propia unidad, todos nos apoyamos para todos, permanente. Luego
el camino ha ido saliendo bien. Tenemos muchísimo que hacer todavía, pero este es, en resumen, cómo salimos. No se necesita un ejército, se necesita compromiso, tener claro que es un camino largo, duro, que no siempre ves lo que deseas, pero que da de resultado. No me voy a extender más en cuanto a lo que ha sido, es y será nuestra trayectoria, y doy paso a mi compañero Luis. Sí, ahora sí se oye, ahora sí, ¿verdad? Pero de todas maneras puedo hablar sin micro también. A ver, primero dar las gracias a la gente que habéis conseguido este espacio y a la gente que nos lo ha proporcionado, porque es un espacio genial, vamos, para hacer esto que estamos haciendo, ¿vale? Villaverde no lo hemos tenido tan difícil como vosotros a nivel geográficamente y a la forma de trabajar, tener que ir a visitar pueblos y organizar, ha sido completamente diferente. Yo quería dar las gracias de Villaverde sobre todo a una gente, a un barrio, a las compañeras y compañeras de Carabanchel, que han sido el espejo en el que nos hemos mirado, que llevan 3 años y medio saliendo a la calle todas las semanas y siguen ahí luchando. Yo creo que esa gente sí que se merece un aplauso, ¿vale? Básicamente, desde el principio nosotros lo teníamos claro. Tenemos, con la gente de Carabanchel, llevamos tiempo yendo a Carabanchel, a la gente de Latina la conocemos. Empezamos queríamos hacer lo mismo que estaban haciendo Carabanchel, o sea, no crear movilizaciones desde arriba, desde colectivos, desde plataformas, partidos, sindicatos, etcétera, sino desde abajo. Se puede llamar pico pala y esto yo lo digo desde abajo, o sea, de manera autoorganizada, que fuera en los barrios, y no hacer grandes movilizaciones como se venían haciendo hasta ahora, unas con más y otras con menos éxito, sino mover primero a los barrios. O sea, teníamos claro que si no llegábamos a los barrios, que si no movilizábamos a los barrios, no íbamos a hacer grandes movilizaciones en Madrid. Aquellos del 2012 fueron históricas, tenían unas circunstancias completamente diferentes a las que tenemos ahora, y ahora es mucho más difícil que antes, ¿vale? Mucho más difícil. Entonces, un poco la idea del trabajo era ese. Empezamos 3 o 4 compañeras y compañeros en Villaverde a trabajar. Hemos hecho hemos hecho concentraciones semanales todos los jueves, hemos hecho acampadas. Las acampadas que hemos hecho han sido un éxito, tanto mediáticamente como sobre todo de crear red. O sea, ahora mismo tenemos un grupo de gente, a lo mejor 20 y tantas, 30 personas, que formamos el núcleo de Villaverde, donde la gente participa, pega carteles, donde se hace absolutamente de todo y donde somos amigas y amigos. O sea, eso es súper importante. Pero yo incidiría sobre todo en el modelo de organización. Fuimos uno de los barrios que propusimos, junto con las compañeras de Carabanchel y las compañeras de Latina, que propusimos con un manifiesto la creación de este espacio de vecinas y vecinos, ¿vale? Y intentando que fuera ese el mismo modelo, que no llenáramos, que no crear una sopa de siglas ni nada por el estilo, sino que hubiera movilización en los barrios y fueran los barrios quien viniera en representación de esos barrios, o gente que estuviera organizada en esos barrios y que hubiera gente detrás de esas personas que vinieran en representación. Eso nos parecía súper importante, porque al final puedes crear un espacio, como se han hecho muchas veces manifestaciones, donde hay un montón de siglas y juntamos a lo mejor 1.000 o 2.000 personas. Yo creo que esto ha sido un éxito que yo creo que, no sé si en el 2012, 2013 fueron tan grandes o similares. Yo lo viví, lo del 2012, y yo recuerdo las manifestaciones desde todos los hospitales, con columnas de todos los hospitales, y aquello fue grandioso también. Ya digo, la situación no es la misma, pero hemos hecho 2 manifestaciones en las cuales se han juntado más de 500.000 de personas posiblemente, sin entrar en datos, en las 2. Hemos hecho una consulta ciudadana desde el espacio de vecinas y vecinos, que yo creo que ha sido un éxito. Yo estuve en Tarragona recibiendo a la gente, y la gente venía, la mayoría de la gente venía pletórica. Dice, joder, qué bien ha sido, porque no era un rollo de manifestación, era un rollo de ir creando red, de llegar a gente. Firmaban allí en Villaverde, que tenemos una población migrante muy importante, había poblaciones, vecinas y vecinos migrantes, que no sabían lo que estaba pasando, que les daba miedo firmar, y llegábamos a toda esa gente. Entonces, yo creo que otro de los objetivos también que plasmamos desde el primer momento, porque bueno, es muy complicado, ¿sabéis? O sea, lo de Ayuso dimisión y todo eso,
cuando vamos a las manifestaciones es muy complicado, pero yo y algunas personas más creíamos que ese no debía de ser el mensaje, porque lo que intentábamos llegar era no solamente a los que estamos aquí, a los que ya nos conocemos, a los que lo tenemos claro, sino tratábamos de intentar llegar a otra gente que no piensa de la misma manera o que no está situado políticamente en el mismo sitio que nosotros. Entonces, ese es un poco el trabajo que se quería hacer y, bueno, unas veces se ha conseguido, yo creo que se han conseguido cosas, o sea, aunque al final el resultado electoral, que yo creo que no tenemos que fijarnos en eso, que eso no tiene que ser el objetivo, ha sido el que ha sido el partido que más votos ha perdido en la Comunidad de Madrid, a pesar de haber ganado por mayoría absoluta. Entonces, quiero decir que tengamos en cuenta que el trabajo que se está haciendo, yo creo que es un trabajo importante y que tengamos en cuenta. Yo, cuando llegaban las elecciones, yo a la gente de allí de Villaverde le comentaba, joder, que no pasa nada, que lo tengamos claro, que va a pasar, pero que tenemos que seguir, que esto es un trabajo de largo recorrido, que hay compañeras y compañeros aquí que llevan muchos años luchando por lo mismo. Y hemos conseguido cosas, pero pocas, pero yo creo que hay que seguir. Y nada más, dar las gracias a la gente, a mis amigas y amigos de Villaverde, porque de verdad, si están viéndonos, es un gusto trabajar con ellas y se ha creado un buen rollo y una amistad maravillosa. Gracias. Hago las preguntas, empieza el enunciado de las preguntas. Igual me he salido de las preguntas, pero es que no me las han dado. Perdón. A ver, no, siguiendo la dinámica de las jornadas, ahora van a pasar otras segundas personas, otras dos mujeres, para que van a presentar sus ponencias. Y después vamos a hacer grupos de trabajo. Bien. Después nos vamos a dividir en grupos de trabajo en la sala 1, que es esta misma, y en la sala 2, que es en la abajo, en otra sala, y la gente elige dónde quiere participar. Vale. Y ahí es donde se debate sobre las preguntas. Otro tema que a nadie se nos escapa, un tema candente ahora mismo y desde la pandemia, es el tema de residencias. Entonces, aquí tenemos dos personas, una de ellas es María José Rodríguez, que forma parte de la Marea de Residencias, y la otra es Mercedes Huertas, que es Verdad y Justicia. Yo creo que no hay mucho más que explicar, que hablen ellas. Decir que ellas son personas directamente afectadas, son familiares de todas las personas muertas que ha habido en la residencia. Nada, pasa la palabra. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la organización de estas jornadas por la sanidad pública por invitarme. Y voy a exponer un poco, resumidamente, todo lo que pueda, quién es Marea de Residencias, por qué nace y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, efectivamente, el tema de las residencias, pues desgraciadamente, ha copado muchas páginas y muchas noticias por la tragedia que hemos vivido. Pero sí quería deciros que Marea de Residencias no nació a raíz de la pandemia. Marea de Residencias, su andadura la empezó en 2019. En ese año ya había muchas personas, tanto familiares como residentes, como trabajadoras, que se habían dado cuenta de que el sistema no funcionaba, que cada vez estaban más deterioradas las residencias porque no había suficiente personal, porque se estaba cada vez quitando recursos, porque lo que interesaba era el negocio. Habían entrado fondos buitre en ellas. Entonces, se estaba deteriorando el sistema entero. Entonces, ahí fue cuando un grupo de estas personas, un poco quizá motivadas porque en ese entonces estaba Raúl Camargo, que era un diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Podemos, se había molestado en visitar residencias, hablar con trabajadores, hablar con residentes, hablar con familiares, y vio que esto no funcionaba y que el sistema había que cambiarlo si queríamos que no fuera cada vez a peor. Entonces, estas personas, junto con Raúl Camargo,
se pusieron en contacto y se creó la Marea de Residencias. Raúl Camargo llegó a presentar una ley de residencias para que se aprobara en la Comunidad de Madrid, pero tanto PP como Ciudadanos en aquel entonces la tumbaron y no salió adelante. Marea de Residencias hizo un primer acto, que fue una manifestación, para no habernos casi dado tiempo a reunirnos, porque esta manifestación fue en noviembre del 19, acudió bastante gente, cosa que nos congratuló. Vino gente de País Vasco, de Galicia, y bueno, parecía que la cosa tomaba cuerpo y que iba bien. Pero apareció la pandemia y esto se fue al garete un poco porque, claro, no teníamos formas ni de reunirnos, todo fue a través de las cámaras. Pero aún así nos fueron llegando noticias de las tragedias que estaban ocurriendo en las residencias. El número de fallecidos, las plantillas de trabajadoras que se daban de baja enteras y no tenían quien asistiera a estas personas. Entonces, bueno, pues nuevamente Raúl Camargo nos puso en contacto con unos abogados que desinteresadamente se ofrecieron para que quien quisiera denunciar a través de una querella, pues lo hicieran. Y así lo hicimos y en ello estamos todavía. Llevamos 3 años presentando, en un principio eran 400 querellantes, ahora mismo son un poco menos de 200 porque se han ido archivando o han desistido o se han cumplido plazos y no han contestado a tiempo. Bueno, nos quedan unas 200, así a grosso modo. Unas están en el Tribunal Constitucional, 40 de ellas. El resto están entre la audiencia provincial o los juzgados de primera instancia y tienen que ir resolviéndolas. Hasta ahora os puedo decir que todo está siendo archivado, muy poquitos juzgados tiran hacia adelante. Uno de ellos ha sido aquí en la capital, en Madrid, que llamó a declarar a Alberto Reyero y a Carlos Mur. Alberto Reyero, como todos sabéis, escribió un libro, Morirán, no me acuerdo, morirán de forma indigna. Y bueno, sabéis que los famosos protocolos que se dictaron, que fue lo que causó que no se derivaran a ningún residente que no tuviera seguro privado a un hospital, él ya denunció que esos protocolos no eran legales, que podían llevar a algún problema. Y sabéis cuál fue el resultado, que le destituyeron, le quitaron su responsabilidad y pasó a otro. Bueno, pues de todo esto, Marea de Residencias, además de en estas cosas, ha seguido intentando movilizar las calles para que esto no caiga en olvido, porque se necesita que la gente se movilice. Entonces, para ello, bueno, pues hemos hecho concentraciones en las puertas de los juzgados cuando van a declarar. Hemos hecho programas de YouTube en el que han ido a llevar su testimonio desde los abogados, residentes, trabajadores, familiares, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional. O sea, hemos contactado con un montón de gente que cada uno ha aportado su grano de arena. Hicimos unas jornadas en el Ateneo de Madrid, igualmente se invitó a un montón de gente que acudieron. Y últimamente, pues que creo que es lo más interesante hasta ahora que hemos podido conseguir, hemos llegado al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, igualmente se nos invitó a ir al Parlamento Europeo antes de la pandemia. Cuando estábamos gestionando el IR se paró todo, entonces nos han vuelto a invitar el año pasado, en el 2022. Y una representación de Marea acudió a Bruselas, habló con los parlamentarios de allí, se contó lo que pasaba, la problemática que hay en España, en concreto en Madrid, y bueno, pues nos dijeron que nos iban a apoyar en todo. Entonces, este mes pasado, en septiembre, el 20 de septiembre, acudieron 2 personas en representación de Marea a la comisión de peticiones, efectivamente. Y ahí una de las compañeras habló durante 7 minutos. En esos 7 minutos le dio tiempo a exponer
todo lo que estaba pasando en Madrid, a pedir que lo que íbamos a hacer era pedir ayuda en Europa para que vinieran a investigar, puesto que aquí no se investiga nada. Aquí las inspecciones sabemos cómo son avisadas antes de ir a las residencias, con lo cual el día que van a la inspección las residencias están perfectas. Entonces, bueno, eso es lo que se expuso. Y por parte de PP y Vox se opusieron a que esa comisión se pusiera en marcha. Pero bueno, lucharon por ello desde los grupos de izquierdas y al final llegó un parlamentario que faltaba, que era de Ciudadanos, y lo sacaron adelante. Entonces nos hemos venido con que sí, que van a venir a investigar. No sabemos cuándo, habrá que seguir luchando para que se consiga que vengan, porque al año que viene hay elecciones en Europa, entonces no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, os voy a poner ahora un vídeo en el que vais a ver cómo el Partido Popular, sobre todo Dolors Montserrat, lucha para que esto no siga adelante y se pare ahí. Espero que lo veáis. ¿Este? No sé si... Dale volumen. Están más, si me los han dicho. Allí. Vale, lo quito. Bueno, pues ya habéis visto lo que es. Esta señora lucha totalmente porque no salga adelante y le están pidiendo que haga una reunión de los, no sé cómo lo llaman. El caso es que en esta problemática de que si sí, que si no, le dio tiempo a llegar al de Ciudadanos y al final salió que sí. Entonces le ha salido el tiro por la culata después. Estaba puesto, no se oye. Pues bueno, lo que os estaba diciendo, que al final, después de todo lo que ha luchado porque no saliera adelante, al final se ha conseguido. Nos hemos venido con su compromiso de que van a seguir luchando y esperemos conseguir algo de esto. Nada más. Y ahora va a hablar mi compañera Mercedes. Cojo este. Mira, me cojo este, no te preocupes, Marce. Este que ya lo tenemos. Que ya está dominado. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado desde Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Me llamo Mercedes Huertas, pertenezco a las dos plataformas, pero inicialmente empecé en Verdad y Justicia porque mi padre fue una de las víctimas de los protocolos de Ayuso. Murió el día 6 de abril del 2020, sin ser derivado a un hospital, sin poder leer, sin poder tener información de cómo estaba cuando cayó enfermo.
Y lo que sí os puedo contar es que antes de saber que él tenía COVID, empezaron a darle paliativos. El día 2 de abril, él falleció el 6, y el día 7 llegó el resultado de esos paliativos, o sea, de ese test COVID. Con lo cual, para mí, y siento la dureza de lo que os voy a decir, le mataron simplemente por esos protocolos de no derivación y de exclusión y de no respetar derechos humanos y fundamentales como se estaba haciendo con el resto. Tras más de 2 años de inacción por parte de la justicia, de la Fiscalía y, como ha dicho mi compañera, de el reparto entre los juzgados de las distintas querellas, un grupo de personas, entre ellas, pues no me quiero olvidar de nadie porque mi agradecimiento será siempre enorme hacia todos ellos. Fue una propuesta de un proyecto que surge de Marea de Residencias, de la PLAB, del MAZ y de personas de distintas partes de la sociedad. Y el 18 de mayo del 22 nace Verdad y Justicia, con un claro propósito. Queremos saber la verdad de qué es lo que pasó, por qué se dictaron esas órdenes, esos protocolos. Queremos que si depende de alguien o si se puede, que se depuren responsabilidades políticas. Y lo más importante es que alguien nos garantice que nunca más vuelva a suceder. Al cabo de meses de trabajo, porque nosotros llevamos 15 meses como plataforma, somos muy jovencitos, y de distintos actos, hemos hecho actos junto con Marea en el Ateneo, hemos hecho una vigilia junto con Marea en el 3er aniversario de los protocolos, es decir, una performance en la Asamblea de Madrid, distintas charlas en centros culturales. De allí donde se nos requieren, siempre vamos a explicar qué es lo que impulsa a crear Verdad y Justicia. Y tras un tiempo llegamos a la conclusión de algo que es muy importante, es implicar a la sociedad civil para que nos ayudemos entre todos y consigamos esa justicia. Entonces, se crea y se solicita para hacer una comisión ciudadana que está compuesta por personas de gran prestigio y en la cual su presidente, el presidente de ese tribunal ciudadano, es José Antonio Martín Pallín, que es magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia. Y luego distintas personalidades como epidemiólogos, abogados, sociólogos, etcétera. Y me gustaría recordarles, porque hemos tenido esa comisión ciudadana los días 15 y 16 de septiembre, y yo que he participado en ellas, os puedo decir que lo que se oyó en aquella sala, en las declaraciones que hicieron familiares, trabajadores, periodistas, se lava la piel. Murieron de forma indigna, ahogados, solos en sus habitaciones, porque al mismo tiempo que iban cayendo los ancianos o los residentes, iba cayendo el personal. No se les daba tiempo a atenderles en las habitaciones. Llegó un momento en que se les encerró. Cuando la UME y la policía entró en algunas residencias, o Médicos Sin Fronteras, la situación que allí se encontraron fue terrible. Os puedo decir, lo podéis ver en YouTube a través de la página de Marea. Miriam Alía, que es una persona con un bagaje en guerras y en conflictos y en hambrunas, cuando declaró a través de una videoconferencia desde Sudán, esa mujer lloraba al recordar lo que se había encontrado en las residencias de la Comunidad de Madrid. Aún hoy no he sido capaz de terminar de ver aquellas, porque yo estaba entrando y saliendo y no oí todas las declaraciones. Pero os puedo decir que todavía no he sido capaz de oírlas. Hubo una muy dura, que fue de un neumólogo y epidemiólogo,
que explicaba el agotamiento y la agonía que sufre una persona cuando sus pulmones no responden, cuando se ahoga. No lo voy a contar, quiero que lo veáis. Él se llama Francisco Pozo. Y precisamente por eso solicito que todos nos unamos, porque todos los vecinos y vecinas de barrios y pueblos de Madrid creo que hemos sido afectados por estos protocolos, y creo que en todos los barrios y pueblos de Madrid tendremos alguna víctima, y quizás, y seguro que no me equivoco, todos estaréis conmigo en que ninguno queremos que esto se vuelva a repetir. Y para que esto no se vuelva a repetir, necesitamos estar unidos, ir juntos, y de esa manera podremos hacer frente a la inacción de la justicia, seguir poniendo la cara colorada a Fiscalía, que creo que con una masacre de estas características, que es la mayor que se ha dado en democracia, porque bien es cierto que con los afectados de la hepatitis C fue algo parecido, pero esto ha sido en un sector vulnerable, que han muerto solos, muchos ellos sin entender qué pasaron, porque para que me entendáis un poquito el dolor de las familias, quiero que, a ver si sois capaces de poneros en la piel de esos ancianos que de un día para otro todos reciben visita de sus familiares, más o menos, de acuerdo a cada una de sus necesidades. Y desde el día 8 de marzo, que se cierran las puertas de la residencia, nadie va a visitarles. Pero ellos no saben por qué. Los que a lo mejor podían llegar a entender algo, había incluso algunos que tenían teléfono y podrían tener un contacto con sus familiares, pues tenían una idea, pero hay que tener en cuenta que en las residencias la mayor parte de la población tiene un deterioro cognitivo de mayor o menor grado. Entonces, algo que yo, por ejemplo, mi padre que no podía tener teléfono y que yo cuando no le veía físicamente iba a verle, la primera pregunta que me hacía siempre: ¿cómo está mi niña? ¿Cómo están mis chiquitines? Su niña era yo, soy la mayor, y sus chiquitines serán sus bisnietos. Mi padre dejó de tener esas visitas y de tener contacto. Y el dolor que me produce es, ¿pensaría mi padre que le habíamos abandonado? Entonces, de verdad, os lo digo de corazón y perdonad que me emocione, pero no quiero que por esto pase nadie. Y para eso os necesitamos, desde Verdad y Justicia y desde Marea de Residencias, que vayamos unidos de la mano, que saquemos adelante, que se haga una justicia y que esto jamás se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Os voy a poner... Sí, por favor. No, esto es en la Comisión Ciudadana, presentándola el magistrado de mérito, don José Antonio Martín Pallín. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible a la verdad, analizando, por supuesto, todos los datos documentales que existen, que son muy importantes, los testimonios que hemos escuchado y las declaraciones que han tenido lugar esta mañana. Incuestionablemente, este informe conclusión no quiere gozar de una presunción de exactitud de todo lo que pasó, sino una, como he dicho, una aproximación. Estoy seguro, y esto es lamentable, que vivimos en un país tan polarizado que va a ser difícil que se pueda leer con cierta serenidad y con cierta racionalidad. Pero lo que sí estoy seguro y le podemos prometer es que vamos a intentar que sea un informe con absoluta razonabilidad. Yo, por razones profesionales, soy muy seguidor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano, y hay un juez muy conservador, por cierto, no es un peligroso extremista, que en este país están ustedes acostumbrados
a ver que una sentencia en determinados círculos de información, no me voy a referir a los que llaman periódico catalán el trío de la gasolina, la ABC, La Razón y El Mundo, y derivados, pues es una opinión y la otra es la contraria. Pues el juez Holmes, que es al que yo me estoy refiriendo, decía, mire usted, una sentencia, en este caso, un acuerdo entre todos, vale lo que valen sus razonamientos. Si los razonamientos responden a un análisis metódico, objetivo y entendible, e incluso abiertos, como se ha dicho con mucha razón, a una posible interpretación contraria, porque, como he dicho, no tenemos esa exclusiva, creo que hemos prestado un buen servicio. Voy a decir una cosa. Quería dirigirme a vosotros para invitaros el próximo día 26 de noviembre. Marea de Residencias va a hacer una manifestación que, bueno, ya os pasaremos todas las noticias para que lo veáis, pero para que apuntéis la fecha, 26 de noviembre. Y, de paso, si aquí hay alguien que pueda acudir el día 10 a Leganés, sabéis que en Leganés el Ayuntamiento también ha luchado porque todo esto se esclarezca, pero ahora ha cambiado de color. Entonces, parece ser que el Ayuntamiento de ahora no quiere continuar con todo lo que se había andado. Entonces, nos vamos a manifestar el día 10 en la puerta del Ayuntamiento de Leganés a las 9:30. Entonces, si alguien quiere acompañarnos, pues seréis bienvenidos. Y nada más. Sí, el martes. Eso es. Pues nada más, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a las compañeras. Lo dicho, vamos a hacer 2 grupos de trabajo. Uno es el que ha presentado Luis y Concha, y el otro las compañeras de residencia.